Sabe que el otro día predicamos, o prediqué, de la presencia de Dios, de cuando David trae el arca, y habíamos hablado de la costumbre, del problema de la costumbre. Y yo tenía, como pasa en el cine a veces, el capítulo 2, el capítulo, creo que siempre funciona el capítulo 2, y era cómo traer el arca, porque hablamos sobre el error de David de consultar a gente que no correspondía, vimos cómo Usa estaba acostumbrado al arca y la toca y muere, pero vemos como después David se levanta y vuelve a traer el arca. Pero sabe que esta mañana me desperté a las 4 de la mañana, no me voy a hacer la espiritual, me desperté porque había comido como un loco a la noche. Fuimos de Daniel a terminar los balances de la fundación todo y comí, ya venía y eso fue, no fue que no, Dios me despertó, no, era que estaba repleto de comida y daba vuelta y vuelta. Y entonces uso esa estrategia de ponerme a orar. Y sabe que había una palabra que yo me había venido a la mente el día anterior, porque también me había despertado a las 4 de la mañana, esa vez sí fue Dios, David no había comido mucho, pero y me vino de nuevo esta palabra, y dije, bueno, la voy a compartir. No la tenía bosquejada, no tenía nada, pero Dios me dio unos puntos, que es sobre el hijo pródigo. Y Dios me molestaba, y digo, bueno, vamos a hacerle caso, y de última, si es mi sentir, total, es algo de la palabra, así que no voy a errar. Y en Lucas 15, 11, habla la famosa parábola del hijo pródigo, que, como todos sabemos, los títulos de la Biblia se los pusieron hombres. No, los títulos no fueron puestos por las personas. Usted dice, cuando ve la parábola del hijo pródigo, y siempre se enfoca al hijo que se fue, pero en realidad si yo tuviera que ponerle un nombre a esta parábola, le pondría la parábola del padre paciente. Porque si acá vemos, si miramos, vemos los dos hijos que estaban mal. Uno fuera de la casa, a veces miramos y aquel que no se congrega y está mal, se apartó. También hay que ver que en la parábola había un hijo que estaba en la casa, que aparentemente hacía todo, y no estaba tan bien igual. Por eso es que yo, en vez porque la parábola es como que lo mataba a uno, al pródigo pobre, cobraba el que no se congregaba. El que se congregaba y estaba, pasaba bien. Pero yo por eso me gustaría, la parábola la tomaría como del padre paciente, porque el padre supo manejar las circunstancias con un hijo y con otro. Acá vemos en el versículo 11, donde dice así, también dijo Jesús hablando por parábola, hablando enseñando por medio de ejemplos. Entonces Jesús va a hablar y va a dar esta palabra. Vemos que Jesús viene hablando de la oveja perdida, la moneda perdida. Es decir, Jesús viene hablando de gente, haciendo figura de cosas de gente que está perdida. El contexto del hijo pródigo es que la moneda y la oveja se iban a buscar. Acá vemos el corazón de la enseñanza de Jesús, es que Jesús enseña que no lo va a buscar, sino que se produce algo dentro de la persona. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué la diferencia es que la moneda había que buscarla y la oveja había que buscarla? Porque esta persona era hijo, él ya tenía y vemos el trato que nunca a veces queremos hablar porque parecía, pero es importante ser hijo. Y cuando uno es hijo, ya lleva la marca y por tanto ya no queda más nada que atribuirle. Por eso dice que Dios, lo más alto que le pudo dar, que a los que creen en Él, le dio la potestad de ser llamado no pastores o apóstoles o todas esas cosas que tenemos ahora, obispos, superobispos, sino que el amar a Dios, el sacrificio, lo máximo que fue atribuido a nuestras vidas es
que nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el máximo para Dios. Dios no le interesa, a Dios no lo compra un ministerio, porque al fin y al cabo, un ministerio, todo es algo que si yo lo puedo ejercitar bien, es porque Él me lo dio. Y puede fallar o no, pero el Hijo es cuando Dios sella, es inamovible. Ya cuando uno pasa a ser hijo, ya no tiene más nada mayor que solamente caminar en obediencia y en fidelidad al Padre, porque no hay más nada superior en la creación que ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi primogénito, mi hermano mayor es Cristo. Entonces, si yo ya soy hermano de Cristo, ya no hay más nada. No es un título de un apóstol, algo que me pase por encima, sino que el título de hijo siempre es mayor que todo. Y como el título de hijo es mayor que todo, Dios, el Padre, enseña que la forma de volver hacia Él es una forma personal. Y aquí lo vamos a ver. Dice, también dijo que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Un paréntesis acá. Acá está hablando Jesús de algo natural. Acá no es algo, no es que el hijo era un desgraciado, no, era natural de pedirle la parte, si bien era algo innecesario, pero no era algo malo que le pidiera la parte. Y él, el padre, le da la parte a los 2. No es que acá el pródigo se la lleva y el otro se la deja. No, él dice que él repartió los bienes y les repartió los bienes a los 2. Entonces él particionó y dijo, bueno, esta es la herencia que le corresponde. Entonces él le dio la herencia a cada uno. Al otro que también estaba en la casa, pero no voy a hablar de ese, también le dio la herencia. Esta es la figura de Dios cuando da, en una forma hasta de una predicación, cuando Dios da, lo da a todos. Es decir, cuando Dios da algo, se lo da a todos, ¿no? No es que Dios anda repartiendo. Dios, cuando por su gracia Él la suelta hacia todos. El problema ya no está en Dios, el problema está en nosotros, en creer, en caminar de acuerdo a la palabra, en caminar creyendo. Ya no depende de Dios. Es decir, cuando uno es hijo, tiene que ponerse en lugar de hijo y tomar como quien dice, la mayoría de edad como hijo, y entender que cuando el Padre me da algo, Él los da a todos. Hoy Dios ministra la palabra y Dios se la da a todos. A mí mismo me está predicando. Ahora, el problema ya no está más en Dios. Dios repartió la herencia y ya después es problema de lo que yo hago con la herencia. Eso es lo que Jesús primeramente quería enseñar. Que ya no era problema del Padre. El Padre no es que era malo, el Padre da las cosas. Él da, dice, en abundancia. Él da sin reproche, Él da. El problema está es que cuando Él me da, es qué hago yo con lo que Él me da. Entonces dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos en provincias apartadas y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Para ir mirando, esto sí que tenemos que mirar, esto es un problema familiar. Acá pasa un problema familiar. Llevándolo a la práctica, es un problema familiar. Es un hijo que todo venía bien, comían juntos, el padre con sus hijos, comían todo, disfrutaban, el padre era próspero, y un día, de golpe y raja, el hijo se le pegan los cables y le pide la parte y se va. Es decir, acá la esencia es algo que sirve para nosotros en nuestra vida, porque es una manifestación de algo que nos puede pasar a nosotros, como todo normal, hasta que un día pasa algo. Somos la familia Ingal, somos todos bien, festejamos los cumpleaños, todo lindo, hasta que un día, con algún hijo, con algún padre, con la esposa, pasa algo que no es algo grosero. Acá no es algo grosero, acá pasa una circunstancia
determinada, normal, pero que produce en la familia un deterioro. Y eso es una enseñanza para nosotros, algo normal que puede pasar. No era algo grosero, el hijo no salió a robar, el hijo no entró en las drogas, el hijo no hizo... No, es algo normal, pero que produce el comienzo de un conflicto familiar. Entonces dice, ¿cómo sigue esto? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo se fue lejos y allí desperdició. Esa es la figura de ya, si usted lo mira en estos versículos, hay 3 palabras que dan la figura de cuando una persona se empieza a caminar, entre comillas, naturalmente, quizás correcto, pero apartados del Padre. Es decir, no era algo sobrenatural pedirle la parte, pasaba. Pero en este caso, vamos a ver 3 cosas que hacen en una enseñanza espiritual para nosotros, comenzar el problema. Primero dice que él, no pasa mucho tiempo, juntó todo. Él juntó todo lo que era de él y se fue. Junta todo y se me voy. Ya empieza, se aparta, y otra cosa es, se va, se aparta de Dios, y eso trae como consecuencia que malgasta las cosas. Esto es la figura de, también, en esto es natural, él gasta toda la plata, la gasta toda, pero en lo espiritual es una buena enseñanza también. A veces en lo espiritual, cuando empezamos a apartarnos del Padre espiritualmente, aunque a veces en presencia podemos estar en la iglesia, pero cuando nos vamos apartando del Padre, empezamos a juntar cosas para nosotros. Empezamos a juntar, esto es lo mío, esto es lo que me interesa. Empezamos, en vez de ¿cómo nos damos cuenta? Estamos dentro de la iglesia, pero ya soy yo el eje de todo. Empiezo a juntar todo que me den, que hagan en mí, empiezo a juntar cosas. El segundo paso, me aparto sin darme cuenta, me empiezo a apartar de los hermanos, me empiezo a apartar de la vida espiritual, me voy torciendo, me voy apartando, aunque no voy a lugares malos, porque el hijo no fue, pero se fue apartando del lugar donde tenía la bendición. Y el apartarse, ¿qué hizo? Que él empieza a malgastar todo lo que él tenía. Puede ser también una cosa espiritual, que a veces al apartarnos empezamos a malgastar. Y el versículo clave que Dios me habló es este. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Quiero que me sigan este pensamiento que Dios me dio. Nosotros siempre, es algo natural, que cuando siempre echamos la culpa a alguien. Y si yo me voy de la iglesia porque por algo, por esta cosa, por esta. No digo que no suceden, puede pasar. Son ciertas. Pero siempre decimos, bueno, ahora la gente dejó de venir por el COVID, se deprimió. Siempre, entre comillas, buscamos una excusa que acá la podemos marcar como diciendo que vino un hambre en aquella provincia. Siempre enfocamos al problema en una forma exterior. Es decir, no, yo estoy mal porque el hambre vino en la provincia. Mi negocio está mal porque el dólar está subiendo. Siempre nosotros buscamos algo exterior para nosotros justificar el mal estado en que estoy pasando. Y nosotros no tenemos que dejar de entender que el mundo se va desgastando, el mundo cada vez va peor, y como el hambre que llegó a esa provincia, siempre pasan cosas exteriores que traen problemas en nuestra vida secular. Lo que pasa es que nosotros, como hablamos siempre, cuando nosotros la leíamos así como que leíamos una propaganda, decíamos, y sí, porque ojo que va a haber guerra, rumores de guerra, va a haber peste, va a haber esto en los últimos tiempos, pero como lo leíamos como que esto era algo que le va a pasar a mi tataranieto. Lo leíamos así el pasado.
Pero tenemos que entender que un día a alguien eso le va a llegar. Y cuando llega nos descoloca porque lo leíamos y lo decíamos. Es decir, lo predicamos, claro, como cuando uno, esto es como cuando uno aconseja al hijo del amigo. Si este fuera mi hijo, yo ¿sabe qué? Lo dejo sin oreja. Uno siempre aconseja a los demás, pero cuando uno pasa, uno empieza a regular mal. Entonces nosotros hablábamos, decíamos, sí, cuando pasen esto, erguíos las cabezas, y predicábamos, y hay que erguirnos. Ahora, cuando nos pasó, nos dimos cuenta que no fue que erguimos la cabeza. Porque yo no escuché nunca, ni yo dije, me voy a erguir, ahora me voy a ir mejor que antes de la peste. Porque si bien yo veo que la peste se cierra todo, viene todo esto, viene toda la caída económica, pero Dios me contrapone en su palabra diciendo que en vez, si estoy viviendo, Dios dice, en lo natural, yo veo las cosas y me deprimo. En lo espiritual, la palabra de Dios es que si yo veo las cosas bien, camine normal. Pero si veo las cosas mal, me tengo que erguir y levantar la cabeza, porque de ahí es donde viene mi salvación. Es decir, que la mejor posición en Dios es cuando vengan las pestes, cuando vengan los rumores de guerra, cosas que a nosotros nos pasa. Cuando pasa eso, quedamos descolocados. Y acá en este caso, tenemos que entender que el problema no fue el hambre que vino en la provincia, el problema fue que el hijo pródigo malgastó todo lo que él tenía. Es decir, en un ejemplo, el problema de la pandemia, el problema que la gente se deje congregar en la pandemia, no fue la pandemia. Fue que ya venía malgastando en su espíritu las cosas. Como Pablo cuando le aconseja a Timoteo, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? Timoteo, guarda en el buen depósito que tenés en tu vida. ¿Qué hacía Pablo? Pablo le decía, Timoteo, cuando estás pasando momentos difíciles, cuando estás en momentos de incertidumbre, no es que tenés que andar buscando o mirando que a los cristianos lo están persiguiendo. No, tenés que buscar en tu depósito. Porque Pablo sabía que Timoteo tenía en su depósito, tenía palabra, tenía lo que le había enseñado su abuela, lo que le había enseñado su madre. El problema es que nosotros, a veces, cuando esto nos encontró con el depósito vacío. Eso nos pasa cuando a veces decimos que no vamos a comer nada, a las 10 de la noche nos agarra hambre y empezamos a recorrer las alacenas, la heladera y la miramos como 3 veces y a veces encontramos algo escondido. Y al rato pasamos, ¿no? Volvemos a abrir la heladera, así ya lo vimos antes. Empezamos a buscar, porque son las 10 de la noche, ya no hay más nada, entonces entramos a buscar en cualquier lado. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo no fue el problema del hambre, no fue el problema exterior que el hambre llevó a la provincia. El problema del hijo pródigo es que él gastó todo lo que tenía. Y así es, mi hermano, en lo que Dios me hablaba, así es el problema con nosotros. Todos los problemas que podamos tener no son exteriores. No hay nada exterior que a nosotros nos pueda hacer frente si interiormente estamos y no malgastamos todo lo que tenemos. A veces malgastamos el llamado de Dios, malgastamos todo lo que Dios invirtió. Porque yo tengo que entender que si Dios me llamó, Él me dio dones, Él me dio un llamado, yo tengo un propósito. Quizás no me di cuenta y lo estoy malgastando, estoy perdiendo el tiempo, lo estoy desaprovechando. Y cuando aparece un problema, el problema viene y me destruye. Pero no es problema del problema que salió, el problema es que yo antes vivo malgastando las cosas. Yo tengo el llamado de Dios. Yo oraba, yo ayunaba, yo buscaba de Dios, yo me gozaba y eso se fue apagando. Y cuando vino el problema del coronavirus, cuando vino un problema económico, me decaí, me puse mal, perdí mi norte. Pero tengo que entender y tener la madurez que no fue el problema exterior que me golpeó, sino es que yo ya venía gastando de tiempo, venía gastando. Parafraseando el hijo pródigo, vengo gastando. Alguien me hizo mal y no lo perdono. Alguien me hizo esto y no lo perdono. Me hizo mal esto, me hizo mal aquello, discutí con una persona y vengo malgastando todo lo que tengo de Dios. Y cuando el problema aparece, el problema me golpea. Pero no es que el problema es grande, es que yo ya venía malgastando todos los bienes que Dios me había dado y cuando me encontré con el problema,
El hambre me ganó. Cuando David fue a pelear a Goliat, él no le importó las armas, la altura de Goliat. ¿Por qué no le importó? Si humanamente Goliat era indestructible y era un paladín. Pero lo que a David le dio fuerza para pelear es que él venía de cantarle a Dios, él venía de estar con Dios. Y él dijo, ese Dios que me hace ganar al oso, ese Dios que me hace ganar al león, es el Dios que me va a dar a Goliat. Cuando David va a enfrentar a Goliat, él lo mata de un piedrazo. Pero antes, espiritualmente, él ya lo había matado cuando le dice, te voy a matar y mi Dios me va a dar la victoria. Y hoy todos los filisteos van a ser muertos. Él ya antes, con su palabra. ¿Cuándo naturalmente lo mata David? Cuando le pega el piedrazo. ¿Cuándo espiritualmente lo mata? Cuando él le suelta la palabra de lo que él tenía por dentro. Pero a veces cuando me agarra un problema y yo no tengo amargura, tengo queja, no tengo que hablar, entonces el problema es el que me gana a mí. El hijo malgastó todo. Mi hermano, eso es un llamado. Cuando somos hijos tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios me dio. No puedo correr liviano. Quizás me acostumbré que un día mi papá me prestó un auto y yo se lo choqué y mi hermano me dio esto y se lo rompí, pero en lo espiritual no puedo correr así, tengo que ser una persona que no malgaste lo que el Padre me dio, sea chico, sea grande. Quizás a mis ojos no es mucho, quizás Dios me levantó de intercesor, quizás Dios me levantó para aconsejar, quizás Dios me levantó para alguna cosa, pero yo no puedo malgastar eso, yo no puedo darme el lujo de mal usarlo, porque el usar bien eso que el Padre me dio es lo que me va a garantizar que cuando el hambre venga yo me encuentre firme. ¿Qué es lo que iba a sostener al hijo cuando el mal viniera? Lo que el Padre le había dado. ¿Qué es lo que nos va a sostener, mi hermano, en los tiempos difíciles? No es mi habilidad, no son mis años en el Evangelio, no son mi experiencia, lo único que me va a sostener cuando el mal venga y el hambre venga es lo que el Padre me haya dado a mí. Versículo 15, y se fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Paréntesis acá. Porque el mal vino sobre la provincia. Pero veo que había gente que todavía contrataba gente. Es decir, el mal vino. Esto es como, en la pandemia muchos se fundieron y muchos se hicieron millonarios. Es decir, ¿por qué le digo eso? No porque quiero hacer un coaching de economía. Lo que le estoy diciendo es que no era que era tan terrible el hambre. Porque este que criaba cerdo, y si lo miramos, ¿y por qué Jesús dijo que criaba cerdo? Porque lo que Jesús estaba diciendo, cuando él hablaba a los judíos de que criaban cerdo, no era algo normal. Los judíos no criaban cerdo. Cuando Jesús le dice eso, Jesús le está diciendo que el que le había dado, lo que el Padre le había dado a él, y por malgastarlo, tuvo que terminar en lugares de personas que le iba bien en cosas anti Dios. Primera enseñanza, que puede haber cosas que no nos tenemos que manejar porque lo que es anti Dios nos emplee. Porque pasó, ya Jesús lo dijo. El tipo que criaba cerdos, que era prohibido para el pueblo de Dios, y era de otro pueblo lejano, de un pueblo que no era de Dios, le iba mejor. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Por qué le iba mejor? Le iba mejor porque él se había apartado del Padre,
Porque si él hubiera estado en el padre, él era millonario porque el padre tenía para darle la herencia y para darle más cosas, y después en el final de la historia vemos para devolverle las cosas. Es decir, que el padre en sí era el mejor pagador. El padre era el mejor pagador, el padre era el más rico. Este sí le daba para que comiera algarrobas, para que cuidara cerdo, pero el padre le daba de todo lo que él necesitaba. Y esa es la figura que tenemos que entender, no apartarnos del Padre, porque en el Padre hay abundancia, en el Padre hay restitución, en el Padre hay perdón. Mi Padre es el multimillonario. A veces sin darme cuenta termino en lugares que le va bien, pero no son como el Padre. Figuras espirituales que a veces termino haciendo cosas, enredándome en cosas que me hacen subsistir y me hacen pasar el día. Y es lo que el Hijo dice, volviendo ¿qué es lo que hizo hacer el Hijo? Cuando él ve que está dándole de comer, que él mendigaba la comida de los cerdos. Él era una figura que él agarraba y le decía, bueno, hay 5 cerdos, toma, te doy 5 algarrobas para los cerdos. Y él le decía, ¿no tenés 6? Una para mí. Él llega hasta ese momento al comer la comida de los cerdos. Y aquellos que les gustan para el 24 los cerdos, para comer el lechoncito, pero siguen la trayectoria de lo que es el cerdo, saben lo que es, ¿no? No es un cachorrito de bulldog francés que come solamente comida de 2.000 pesos la bolsa. Llega hasta tal punto. El que el padre era millonario, pero se fue deslizando y llega a un punto de comer lo que come el cerdo. Y esa es la figura a veces de nosotros, sin darnos cuenta. Aún a veces estando, no nos damos cuenta. No es para decir, no, es para mirar y decir, ¿cuánto me estoy perdiendo por estar lejos de mi Padre? ¿Cuánto estoy perdiendo? Estoy comiendo la comida de los cerdos. O si usted no lo sabe, cuando aquellos que compran los animales que salen a comprar en cualquier lado, que compran por cualquier lado, ¿qué le dicen a los hombres, ¿no?, que van a comprar cerdo? Anda a comprar en aquel lugar porque le dan bien de comer. No es que, porque usted sabe que el cerdo come cualquier cosa. Y de la cualquier cosa que comía la figura espiritual, de lo que pueda subsistir, él va a comer ahí, él está ahí, teniendo la marca de hijo. Pero mi hermano, ¿cuál es lo que Dios me dijo? Que a veces hay problemas familiares, hay problemas que hay que descansar, porque yo no vengo a hablar del hijo pródigo, sino vengo a hablar del padre. El padre sabía que él iba mal. ¿Y cuál fue la cualidad del padre? Esperar. Porque la única forma de que el hijo volviera era que el hijo volviera en sí. No había otra forma. No había otra forma. No quiero hablar tanto del hijo. No. Hoy no traigo un mensaje para pródigos, sino traigo un mensaje para personas que están pasando problemas y se desesperan. Y la desesperación es la peor consejera en Dios. El padre todos los días se levantaba para ver, porque él sabía que su hijo iba a venir. Él sabía porque Dios había prometido que su hijo iban a ser heredero. El padre sabía, el padre era heredero de Abraham. Él sabía las promesas. Y el padre en fe todos los días salía y se sentaba y miraba el camino. Y él decía, un día él va a venir. Yo sé que él va a venir porque yo sé que está mal. El padre sabía que iba a estar mal. Podrá estar haciendo lo peor, pero va a haber un día. Yo voy a esperarlo pacientemente. No me voy a desesperar. No voy a perder la fe. Aunque naturalmente mi hijo está comiendo algarrobas y me duele eso, pero espiritualmente sé que lleva el sello del Padre y un día Él va a volver a mi hogar. Eso es lo que quiero decirle. Estén pasando circunstancias familiares
con algo que está pasando, cosas que están pasando, no pierda la tranquilidad, porque más allá de lo que nuestros ojos ven, que lo malo que nuestros ojos ven, hay una marca que Dios ha puesto y hay una marca que Dios ha imprimido. Él podía estar sentado al lado del cerdo, con olor a cerdo, sucio como los cerdos, pero en su espíritu había una marca que era hijo del Padre rico, y esa marca fue la que lo volvió a traer. Por eso no se desespere. Tenga familiares, tenga hijos, tenga algunos que están mal, no se desespere, porque el diablo quiere que usted se vuelva loco, quiere distorsionarlo, lo van a venir a acusar, van a venir palabras malas, pero usted, la certeza es que lleva el sello, no importa, le hablan mal, no importa, yo sé que no es el diablo que me quiere hacer perder lo mejor que tengo, que es pacientemente esperar en Jehová. Voy a esperar pacientemente, voy a esperar en Él, voy a esperar por la sanidad, voy a esperar por todo. Yo no vengo a predicar del hijo pródigo, vengo a esperar del Padre que confiaba en las promesas de su Dios. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamado a ser hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Mire, este hijo pródigo viene medio chingueado. Pero viene medio cruzado. Es como cuando usted va en el auto y sale dos ruedas afuera en la ruta y va. Pero va con dos afuera. Este hace bien. Este vuelve al lugar. Vuelve al Padre. Lo que el Padre tiene que cambiar es el disque de jornalero. Y es la figura que a veces nos pasa a nosotros. A veces venimos, sabe que estuvo apartado del Señor, sí. Y vine al Padre. Y aunque nos dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él es infiel. Pero en nuestra mente nos cuesta vencer el espíritu de jornalero. Nos cuesta vencer el pecado. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque las acusaciones, los errores. Él volvería caminando y se olía el olor a cerdo y decía, no, pero yo no puedo ser el hijo del Padre, tengo olor a cerdo. Pero él se valoraba que era hijo de acuerdo a como el Padre lo tomara. Pero él se olvidaba que él ya era hijo antes. Es decir, ¿qué es la enseñanza? Que cuando yo me aparté o erré del Señor, yo tengo que entender que lo más inteligente es volver al Padre. Pero también tengo que entender que cuando yo decido volver al Padre y pedirle perdón, a mí me alcanzan, como dice que estas bendiciones me alcanzarán. No es que depende ahora de lo que Dios me diga. No, lo que depende es que cuando yo le pido perdón, lo que ya estaba en la eternidad vuelve a surgir en mi vida. Ejemplo, si yo era un evangelista, yo era un predicador y yo me aparté y yo dejé, ¿qué tengo que hacer ahora? Volver a Dios. Pero cuando yo vuelvo a Dios, tengo que entender que en Dios no es de acuerdo a lo que ahora el Dios me diga. Dios no me va a decir nada diferente a lo que Él dijo antes de que yo cayera dándole de comer a los cerdos. No es que ahora tengo que volver a remarla. No. En Dios, cuando uno dice voy a volver al Padre y le voy a pedir perdón, Dios dice que se olvida del pecado y el plan eterno de Dios se vuelve a activar. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos? El problema es que tenemos mucha gente que le fue a pedir perdón a Dios y Dios lo perdonó, pero después le lleva años y años volver a activarse en aquello que ya Dios se lo dio de antes. Dios le dice, antes que te formase, yo te di como profeta a las naciones. Es decir, Dios dice, cuando tu madre y tu padre te engendraron, vos fuiste profeta. Es decir, que ese llamado va más allá del error que yo pueda caminar,
Yo no sabía de Dios pero antes que mi padre me engendrara, Dios me marcó con un llamado. Yo no lo entendí, caminé 20 y tantos años de mi vida sin entenderlo, pero aunque yo estaba en otras cosas, esa marca yo estaba. Cuando yo vine al Señor, y aún más, si yo me apartara del Señor y volvería, eso seguiría, porque no es de acuerdo a lo que voy caminando hoy, no, es de acuerdo a lo que Dios habló de mí antes de la fundación. Es decir, que yo no es que ahora tengo que empezar de nuevo a hacer, no, porque lo que Dios habló, lo que volví, es a subirme a la carrera. Esto como que un auto de carrera va en las 30 vueltas y despista. Cuando sube, las 30 vueltas ya las dio, le faltan ir para adelante a las 20 vueltas que faltan. Cuando yo en Dios vengo bien, le pido perdón al Señor, ay Dios, pero no tengo que sacarme la mente de jornalero, porque nunca, aunque el padre quisiera y fuera malo, él podía ser un jornalero, porque los hijos no eran jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el peor error. A veces el pecado, a veces los errores, sí que tenemos que a veces pasar. Es decir, si yo agarro una chequera y empiezo a tirar cheques voladores para todos lados, y yo le voy a pedir perdón a Dios, Dios me perdona. Ahora, cuando vaya caminando me van a decir, ahí va la estafeta, me van a decir. Ahora, que yo me quede mala fama, que yo tenga que pagar las consecuencias, esto no anula de que cuando yo voy al Padre y le pido perdón, no soy digno de ser llamado hijo. Él se pensó que no eras digno por los errores, por la religión, a veces por todas las cosas que dan vuelta, a veces por las ideas religiosas de gente que le gusta crear doctrina y cosas y ponerle carga a la gente. Pero el Padre, cuando lo ve venir, el Padre nunca dudó. ¿Sabe por qué el Padre nunca dudó? Porque el Padre tenía el anillo y la ropa. El Padre no se la mandó a hacer. El Padre tenía fe que un día volvería. Él tenía un ropero con el anillo, con la ropa. Así es Dios. Está esperando que nosotros volvamos a ser el evangelista, a ser la mujer de oración, a ser la mujer que ganaba almas. No es que Dios, cuando yo aparezco un día en la iglesia y me reconcilio con el Señor, Dios empieza a mirar para todos lados y digo, ¿y qué hago con esta? Antes era evangelista, ahora no sé qué le voy a hacer. No. Dios ya, el Padre, todas las mañanas se levantaba, miraba el camino y miraba, ahí está la ropa, ahí está el anillo, ahí está el calzado. Es decir, cuando el Hijo volvió, al Padre no lo tomó de improviso, al Padre ya lo tomó preparado, porque las ropas siempre estaban. Y aunque Él se creía que no era digno, el Padre no había otra cosa que decirle, sí, eres mi Hijo. ¿Por qué? Usted me va a decir, ¿por qué, pastor, usted se piensa que el Padre no dudó? No dudó por eso, porque siempre tuvo la ropa guardada. Para ir terminando, mi hermano, no sé el error que pueda cometer. No sé cómo es su situación espiritual. Lo único que sé es que yo le vengo a decir que usted es digno de ser llamado hijo de Dios. Por eso es que el versículo 20 dice, levantándose vino su padre. ¿Cómo voy a cambiar mi situación? Me tengo que levantar. Me tengo que levantar. Mi hermano, yo soy un anti. No sé por qué Dios me ha llamado pastor, a mí no sé. Todavía voy a tener que ir a psicoanalizarme. Viene un psicólogo, viene una psicóloga y dice, ¿qué problema tiene? Quiero que usted me aclare por qué Dios me llamó de pastor a mí. Pero yo soy
un defensor de que tenemos todo el potencial para levantarnos y caminar dentro nuestro. Quizá porque yo me crié salvaje, así, a los ponchazos. Cuando empecé en el Señor, yo oraba y empezaba a reprender al diablo y criábamos perros, y los perros empezaban a llorar, a aullar, y yo me levantaba y decía, era nuevo. No, capaz que lo haría ahora, era nuevo. Pero a estos perros le voy a dar ¿dónde tengo un palo? No es que estoy orando y los perros aullan. Hasta que un hermano me dijo, no, cuidado, porque vos estás ahí haciendo una guerra espiritual. Y bueno, pero siempre la peleé solo. Yo no sé lo que es una consejería pastoral, no sé lo que es liberación, no sé lo que es sanidad interior. Lo que sí yo sé es que Dios me dio todo el potencial adentro mío. Por más hambre que había, por más mal trabajo, por más olor a cerdo que tenía, ¿dónde estaba la salida del hijo pródigo? Adentro de él. Porque no hubo nada que le impidiera levantarse y ir caminando hacia el Padre. No había nada. Lo único era su interior. Y decir, así voy a ir. Con el olor a cerdo que tengo, con el hambre que tengo, con todo lo que tengo, pero tengo la certeza que tengo la fuerza para llegar delante de mi Padre y ser perdonado. No dependo de nadie. Si algún hermano ora, gloria a Dios, pero si no ora, yo dentro solo tengo todo el potencial para concluir lo que Dios me llamó a hacer. Porque hoy se ha creado un evangelio que, oren por mí, oren por él. Y está bien que oren, y si no oran, yo les puedo decir, hermano, mañana ore por mí. Todos acá, amén, amén. Mañana usted se levanta, empieza a poner el asado, y saca el vermú, y saca el salamí, y que se Fernando, que se la arregle. Llega el domingo a las 8 de la noche y uno le pregunta, ¿oraste por el pastor? Si yo me tengo que sostener, ¿sabe dónde termino? Pero cuando yo sé que yo me mantengo solo, si viene algo mejor, si mi hermano ora mejor, si un hermano me regala plata mejor, pero yo tengo la capacidad de hacer dinero, yo tengo la capacidad de hacer esto, yo tengo la capacidad de mantenerme firme, está todo dentro mío. Porque mayor es el que está en mí. A veces nosotros lo proclamamos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén, 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 aleluya. Pero después vinimos reclamando y nadie me llamó, y nadie me visitó, y se olvidaron de mí. Y menos mal que estuvo el Señor, porque le ponemos esa frasecita, esa tic que te clava acá. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué me quería a mí si lo tenía yo al lado? Mi hermano, dentro suyo está la capacidad de levantarse. No hay nada. Dentro tenemos el potencial de Dios. Pablo dijo, pero ustedes se dan cuenta que son el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Dios mora en mí. Tengo un ángel asignado. Y a veces, ay hermano, esta pandemia estuve de solo. Jesús que dijo, yo estoy con vosotros todos los días. El Espíritu Santo que está adentro, un ángel que está al lado, y me sentí solo. Sí, capaz que te faltaba el diablo para que te moviera un poco. Levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Póngase de pie. Mire, mi hermano, si hay algo que le hizo daño a la iglesia, a veces me tengo que hacer, fueron pastores religiosos. La religión fue más dañina que el diablo para la iglesia. Porque haciéndolo estilo Steven Spielberg en una película, cuando el padre lo ve y él viene fijándose que viene sucio, que viene con olor, y él diría en su mente, ¿qué le voy a decir al padre? Perdoname.
Y quizás en su mente diría, ¿qué excusa le pongo? Y diría, bueno, me gasté esto, fui al City Center, jugué mal y la maquinita me estafó. Él venía en su mente pensando de cómo se iba a justificar con el Padre. Pero la Biblia me dice que antes que él llegara, el Padre ya fue movido a misericordia. Que es la figura que yo antes que llego a Dios, no necesito tantas palabras y tanto. Ay, yo estuve delante de Dios, estuve toda la noche contándole cómo fue mi desliz. No, porque cuando el Padre ya te ve venir, ya está movido en misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo antemano. De hecho, cuando Jesús fue crucificado, Él ya había sido crucificado. Todo en Dios va adelante que nosotros. Cuando el Hijo viene caminando, el Padre ya estaba movido en misericordia. Si Él no decía nada o se justificaba, era lo mismo. Él ya había sido movido en misericordia. El perdón ya estaba garantizado en Dios. Así es nosotros, mi hermano. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Es que usted se vuelva a activar. El Padre no quería esperar el justificativo de por qué se fue. Esos son los pastores religiosos. A ver, ¿y por qué se fue usted? Así le fue. ¿Viste cómo viniste? Pero el pastor o la persona que tiene la mente de gracia, cuando lo veía venir, él estaba mirando. Ahí está el anillo, ahí está la ropa. No, pero no merece ser hijo, porque ¿cómo va a ser hijo si mirá lo que hizo? El Padre dijo, yo tengo plata para seguirla. No me hago problema. Mi gracia, mi hermano, la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. La gracia de Dios es ilimitada. La gracia de Dios cubre todo el error que puede haber hecho cualquier persona. Y cuando el Hijo venía, el Padre no miraba al Hijo con olor. El Padre miraba todo lo que tenía para Él. Por eso que, mi hermano, cuando usted vuelva, sáquese de su mente por qué por qué fue. Sino, Dios ya me está esperando con todo lo nuevo que tiene para mí. No gaste tiempo en decirle, ay Señor, discúlpame, esto no, ya está. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con el anillo nuevo, con la ropa nueva? Corrió. ¿Quién corrió? ¿Quién corrió? Otra cosa es la religión. Y no sé si Dios te va a escuchar, porque me veo libroso. Así no, Dios no te va a escuchar a vos. Eso te pasó por esto. Pero cuando usted dispone en su corazón volver al Padre, yo le aseguro que el Padre se le adelanta, viene y lo abraza. Porque el problema de Dios no es lo exterior, no es el olor a cerdo, no es su ropa. En el momento que en su corazón usted se determinó volver a los caminos del Padre, para Dios le basta. En su corazón, Él ve que en el corazón usted está arrepentido. Todo lo demás, el olor a cerdo, la ropa, el pelo largo, la suciedad que tenía, a Dios no le importa nada, porque todo eso Él lo cambia en un segundo. Todo lo que trajo de malo el Hijo, lo cambió en un segundo. Lo que el Padre no podía es cambiarle el corazón. Cuando el Padre vio que el corazón del Hijo venía arrepentido hacia Él corrió. Eso es lo que me gusta hacer, un predicador de gracia. Un predicador que aquellos que fallaron, yo les digo, prepárese porque Dios va corriendo hacia usted. No ser un pastor de que le pongo cada vez a Dios más lejos. Y si no oro yo, Dios se pone lejos. Y no se arrima a Dios porque Dios se la hace. No. Yo predico del Dios que corre hacia la gente que, aunque haya errado, quiere cambiar. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, porque aunque el Hijo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, yo la veo la figura, mi hermano, la veo.
Si usted la lee, a mí me gusta ver la Biblia en forma de película. Me gusta verla en forma de película. Si usted lee estos dos versículos, usted lo ve al hijo hablando con el padre. El hijo queriéndose justificar porque he pecado contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado. Y dice que el padre se dio vuelta y habló a los jornaleros. Y díganle, tráiganle la ropa, tráiganle. Mire, ¿quiere que le diga la verdad? El padre no le importa un rábano los argumentos suyos. Cuando usted se arrima de un corazón limpio, el padre ya no quiere escuchar las cosas, los justificativos suyos. Dice, vamos, tráiganle todo. Porque mi hijo estaba perdido y ahora ha vuelto a salvación. Mi hermano, no busque tantos justificativos. Cuando vuelve a Dios, empiece a esperar. No el guadañazo de Dios, sino los regalos que Dios tiene para usted. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en los cielos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque hoy estás rompiendo la mente religiosa, Señor, y nos estás demostrando que tú eres un Padre paciente para con nosotros. Y así nosotros vamos a hacer, Señor. Si una circunstancia familiar está atacando nuestras vidas, Señor, vamos a ser como el Padre paciente. Vamos a esperar. Porque va a llegar el momento que va a volver en sí. Porque pacientemente voy a esperar. Porque no es una señal de pasividad. Es una señal de confianza en Dios. No es una señal de impotencia esperar en Dios, no. No es una señal que no tengo más nada que hacer. Nunca. Si yo le sirvo a Dios, la palabra no tengo nada que hacer existe. Para los que creemos en Dios, siempre hay algo que hacer. Y es esperar en Él, esperar en sus promesas, creerle a su palabra. Porque de nada vale mi esfuerzo, mis cosas, si entro en desesperación y tras la desesperación viene la incredulidad. Solamente el Padre se sentaba y esperaba. El Padre no preparaba el sermón, sino preparaba sus vestidos, su ropa. Porque Él sabía que un día iba a volver. Señor, yo oro por mis hermanos para que entendamos que espiritualmente hay cosas que no son como la vemos. Hoy nos has enseñado a cómo tú obras, Señor. Y como tú obras, nosotros vamos a obrar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.